Desde el principio. Creo que el ANIS todos ya lo han entendido. ¿Sí? Sí. El ANIS, como ustedes ya saben, ¿de qué se encarga? De optimizar los costos totales de construcción del proyecto. En este caso, como nos hemos mostrado acá, esto, ¿sí? Ahí tenemos el costo total, tenemos la inversión inicial más los costos por periodo, obviamente descontados una tasa de descuento elevado a menos T. Casi todos han hecho dividido por 1 más K. Nadie lo ha elevado a menos T. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pueden hacerlo de la forma que ustedes me han presentado. Ahora, si lo hacen de las dos formas también, para que ustedes entiendan que se pueden dos formas, adelante, no hay problema. Cuando lo elevan a menos tiempo y cuando lo dividen. ¿Ya? Entonces, acá todo el mundo he visto que lo han hecho muy bien dos grupos, ¿no? Ya han estado inversión, los costos, eso sí, algún grupo me he visto que lo ha hecho a 2 años, pero háganlo a 5 años más o menos, ¿no? Se puede ir, háganlo a 5 años, ¿ya? Algunos han hecho a 20 años, pero son para proyectos ya más grandes. ¿Sí? Este punto no hay problema. Ahora, creo que todos están tropezando con esto. ¿Sí? El tamaño, método del tamaño económico. ¿Ya? Este método es utilizado para ver el tamaño del proyecto y ver en qué medida va a afectar la producción. Acá tengo un ejemplo que se les había dicho. ¿No? En este texto de Chair, ¿no? Vamos a ir directamente en el capítulo 9. Para que aprendan, y luego les voy a dar otro ejemplo más por allá en el alfa. ¿Sí? Y esto no menciona eso, pero les voy a explicar más o menos en cómo sí. Por lo general, a mí ustedes no hay mucho problema con reemplazar lo que es la inversión y demás. No, así es, y ahí está la foto. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos IT es la inversión necesaria para el tamaño T de la planta. Inversión inicial necesaria para el tamaño de suceder de la planta y tamaño de la planta como base de referencia y alfa, que es lo más importante en este caso, que te mide lo que es el exponente del factor de escala, economía de escala, ¿no? Si es mayor a 1, igual a 1, menor a 1. En este caso, cómo se va a comportar la producción. En este caso, acá nos da un ejemplo muy interesante y sencillo. Nos dice, por ejemplo, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto para la producción de 30.000 toneladas anuales de azufre es de 18 millones. ¿No? ¿Qué nos está pidiendo acá? La inversión que yo voy a requerir para producir 60.000 toneladas, o sea, el doble. En teoría parecería que tengo que gastar 36.000, pero no es tanto así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Reemplazo. Inversión inicial, 18 millones. 30.000 toneladas, capacidad base. Y las 60.000 toneladas, en este caso, son las que yo pretendo incrementar a un factor alfa de 0.64. Generalmente el factor alfa oscila entre 6.6 y 6.8. No es lo que generalmente se maneja. Entonces, acá me da un resultado de 28 millones 40.925. Entonces, eso es lo que yo tengo que invertir si quiero complicar mi producción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una de sus compañeras me decía, pero ¿cómo hago alfa? En este caso, para hallar alfa tengo que tener dos opciones. Ya, les voy a mostrar un ejemplito acá. Bueno, son ejemplos que hice en la maestría de la UNSA, ¿ya? Y aquí les voy a pasar algunos ejemplos. Voy a pasar estos documentos si quieren. ¿Sí? ¿Ok?
Acá está. Y esto ustedes saben en su cuaderno, ustedes van a practicar, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice? Nos dice, la empresa Alfa se dedica a la producción de harina de trigo, ¿no? Ha establecido que la demanda que la demanda en este ejercicio de los costos y equipo maquinaria para una capacidad, tengo dos opciones: 70 toneladas por día y 120 toneladas por día. ¿No? Tengo que tener dos opciones siempre para llegar. Como datos utilizamos la siguiente forma. Ahí tengo los ítems, ¿no? Planta de limpieza de trigo, molino, accesorios, manejo de los productos terminados, equipos eléctricos de control y demás. ¿Cuánto me va a costar si voy a producir 120 toneladas, 265, 738, etc.? Si va a costar 70 toneladas, 194, 528 y demás. ¿Okay? Pero entonces yo quiero hallar mi alfa. En este caso lo que tengo que hacer es un despeje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reemplazar los datos que ya tengo, ¿no? Aplico logaritmos a y b, lo igualo a lo que es el valor de alfa, y el valor de alfa es igual al logaritmo de la opción a y b dividido entre a y b, ¿no? Los reemplazo entre lo que son las toneladas y cantidades. Como ustedes ven es aquí hagamos reemplazo, ¿no? Desde lo que es el valor total de 120 toneladas en opción A y opción 22 en opción B. Lo divido entre la cantidad 120 y 170 toneladas según el despeje que he realizado. Y esto me va a dar 0.66 de economía de escala. Ok, entonces ustedes no van a tener que adivinar cuánto voy a colocar alfa. Lo van a despejar. Me van a decir mi alfa, según mis requerimientos y con mis opciones, es 0.68, 0.70 y tanto. El punto acá es que ustedes tienen que tener dos opciones, ¿no? Con producción, volumen. Comparo y hallo mi alfa y reemplazo un factor y obviamente correcto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese es el punto en el cual creo que casi todos tienen un problema. ¿Sí? Ahora, bueno, ya que se ha explicado, todos tienen que despejar su alfa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro elemento que es el que más creo que todavía no están viendo, es el de localización. ¿Sí? Les voy a explicar muchachos rápidamente. ¿Quién toca después de esto? Tesis. ¿Un gol? ¿Qué pasa? Sí. Un gol es un gol. Esto sí o sí lo han tenido que ver. El lugar de la materia disponible. Tenemos 3 zonas, pongo 3 pesos, lo califico y el mayor es el que va a ser. En este caso sería el P. ¿Verdad? Bueno, esto no lo vamos a analizar. Como lo que yo quiero que haga es algo más bonito, que es esto. El método de Browne-Gibson. Miren, para este método, chicos, tienen que identificar dos cosas importantes. Como dice acá arriba, primero hallo mis factores objetivos de mi trabajo, de mi proyecto. Luego los factores subjetivos de mi proyecto y al final aplico, ¿sí? En este caso, la medida de preferencia de localización, MPL. Eso es básicamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Esos 3 puntos se tienen que realizar. Ahora, en este caso, esta es la fórmula de los factores objetivos, ¿no? 1 dividido en 0 lo que es mi factor, dividido en la sumatoria. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Que está en billones. Aquí yo tengo 3 localizaciones, A, B y C, ¿no? Entonces, algunos de ustedes ya saben dónde va a ser su proyecto.
Pero en este caso ustedes tienen que hallar dos opciones adicionales más a lo que ustedes están buscando. Y obviamente la opción óptima va a salir, la opción que ustedes han elegido. Al final va a colocar esta expresión. Ok, pero el procedimiento es lo que quiero que hacer. ¿No? Porque imagínense, ustedes tienen una inversión por ejemplo de X cantidad de dinero. ¿Dónde lo van a invertir? ¿En San Roque, en la OPEA o en el distrito tanto? ¿Cuál es el lugar más óptimo para invertir este dinero? Entonces, esta metodología, que es real, la siguiente clase voy a mostrar un proyecto real de alcantarilla de aquí al alto, pero han utilizado esto y lo han implementado. ¿Sí? Les voy a mostrar un Excel. Pero en este caso, tengo tres opciones. ¿Por qué se dicen factores objetivos? Son factores que son objetivamente cuantificables. Mano de obra, materia prima, transporte, son objetivos, son factores y otros, ¿no? Ahora ustedes para su proyecto pueden utilizar los mismos y también pueden variar, no hay ningún problema, ¿no? En este caso nos damos las tres opciones, ¿cuánto nos va a costar? ¿No? 3.9. Al final realizo la sumatoria aquí, ¿no? Y hay el numerador de mi fórmula, que es esto: 1 dividido entre 30.5, 1 dividido entre 31.3, 1 dividido entre 32.8, y me va a dar todos estos factores de acá. Lo voy a sumar y tengo 0.09581. Entonces he extrapolado mis costos en función de la unidad. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer paso es realizado. Ahora, para allá, el valor de mis factores objetivos por localización, lo único que hago es dividir, en este caso, divido cada uno, por ejemplo, 0.3279, lo voy a dividir entre el total para medir el peso. Y siempre la sumatoria acá les va a salir 1. Siempre les va a salir 1. Listo, entonces, como ven ustedes, ya tengo mis factores objetivos con su peso porcentual y ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? Mis factores subjetivos. Mis factores subjetivos para este ejemplo, ¿sí? Mis factores subjetivos para este ejemplo es, bueno, esa es la forma de los factores subjetivos. La sumatoria de los factores subjetivos por su ponderación de W. ¿Sí? En este caso, los factores subjetivos son tres: el clima, la vivienda y la educación. Obviamente son subjetivos porque necesariamente se tienen que evaluar. Imagínense que ustedes van a ubicar un proyecto X en un lugar donde el nivel de educación es bajo y no van a tener problemas. Entonces es un factor que afecta, ¿verdad? Entonces acá es clima, vivienda, educación. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer, ustedes van a hallar también sus factores subjetivos de su proyecto, ¿ya? Entonces acá tengo mis tres factores subjetivos, que son clima, vivienda, educación. Comparaciones pareadas. Estas comparaciones pareadas, mis estimados muchachos, lo hacen se realiza mediante peritos, personas que saben, ¿ya? Personas que saben, dan su opinión y dicen: en este lugar no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque el clima está así. Ok, entonces medimos la importancia según peritos, en este caso. Ahora acá, los factores de 0 a 1. 0 menos relevante, 1 relevante, ¿no? Entonces aquí tengo tres señores que han dado su opinión y dicen que el clima en este caso es importante y no es importante. Vivienda no es importante, el tercero dice es importante. Entonces ustedes también tienen que hacer esto, ¿sí? Depende al nivel de importancia, ¿ya? Luego acabo la sumatoria de cada uno de los factores subjetivos y me va a salir 4, ¿no? Sumo horizontalmente y luego verticalmente 4. Acá.
hallo la ponderación W de los factores subjetivos, que no es otra cosa que la división entre lo que es sumado y el total. 2 entre 4, 0.5 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Después de esto, lo que hago es, esto es el más importante. Aquí voy a introducir la localización a los factores subjetivos. ¿Ya? Aquí están mis 3 localizaciones. ¿Sí? Mis comparaciones pareadas por clima, vivienda y educación. La suma de cada uno de ellos, ¿sí? Su promedio respecto al total. Y el mismo procedimiento se divide para los 3. Clima, vivienda, educación. Prioridad, sumatoria, división. ¿Sí? Entonces todo esto lo traslado acá a una matriz donde voy a concentrar todos los resultados que he obtenido. Por ejemplo, acá tengo clima. En los 3 sectores A, B, C, 0.50, 0.50, 0.50, copio, ¿no? 0.50, 0.50, 0, ¿no? Y copio acá, horizontal. Y sube doble que es un ponderado que es 0.50 que voy a copiar de aquí arriba. Fíjate. 0.50. ¿Ok? Entonces, lo propio hago con vivienda, ¿sí? En la localización B. En este caso es 0.0, 0.0, 0.50, 0.50, ¿no? Y en la C también es lo propio, 0, 0.33 y 0.65. Y estos 2 factores lo copio y así. ¿Ok? Muy bien, entonces tengo mi matriz resumida. Yo lo que voy a hacer acá, les voy a aplicar la fórmula. ¿Sí? Acá dice factores subjetivos, que es la multiplicación de R dividido entre W. O sea, cada factor y su ponderación. En este caso, factor subjetivo A es 0.50 por 0.50, 0.0, todo lo que está acá arriba. ¿Sí? Lo voy a copiar. No, acá. En los 3 factores A, B y C. Lo voy a copiar en ese orden. Y voy a subir. Y la sumatoria de estos 3 me tiene que dar igual a 1. Sí, me tiene que dar igual a 1. Entonces, una vez que yo he realizado todo eso, es decir, voy a ir a lo que yo estoy buscando. A la localización, que es esto. ¿Sí? Medida preferente de localización es igual al factor K multiplicado por el factor objetivo más uno de los K por el factor subjetivo. Es una fórmula genérica en este caso, ¿no? Acá el valor K necesitamos tener un comportamiento muy interesante. Este factor K te mide el nivel de importancia para el proyecto, si el factor objetivo es más importante o el factor subjetivo es más importante. Entonces, el factor K tiene un valor de 0.25. En este caso, si el factor objetivo es más importante, yo voy a multiplicar por 3 el factor subjetivo, perdón, el factor objetivo. Entonces va a ser 0.75. Y los factores subjetivos no son tan importantes, entonces van a ser 0.25. ¿Verdad? Tenemos la unidad. Entonces aquí hago esto. Reemplazo. ¿No? Como ven ustedes, acá es, como para mí el más importante es el factor objetivo, coloco 0.75. No es tan importante el factor subjetivo, 0.25. Ahora, factor objetivo y factor subjetivo del K. Reemplazo los datos. ¿Sí? Reemplazo los datos. En este caso voy a colocar 34.125. ¿De dónde he sacado eso? Voy a ir a mi matriz de factores objetivos.
0.3495. El factor B para el factor C, ¿no? Objetivos de IOS. Entonces, una vez que yo ya tengo todo eso, voy a lograr mi fórmula, ¿no? Y voy a reemplazar aquí, ¿no? 0.75 multiplico por factor objetivo más 0.25 de K y 0.2500, que en este caso es el factor subjetivo ponderado que está acá. Aquí está. ¿Sí? A, B, C. ¿Ok? Entonces, una vez que yo he tenido eso, lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Y me va a salir esto. A, B y C. Estos son los resultados que voy a obtener. Y obviamente el factor que va a ganar palabras es el valor más alto. En este caso, ¿cuál es la localización más adecuada? A, B o C. Factor B, 0.36. Entonces, esta localización de acá, para los que están haciendo no fea, sería 0.36, aquí sería B. No, aquí sería cerca, aquí sería. Entonces, ustedes ubican esta localización, ok, excelente. Todo el paquete está completo: macro localización, Google Earth, micro localización, localización por ponderaciones, tamaño económico y costo de producción. Y ahí tienen su localización. ¿Listo? Listo, muchachos, eso es. Entonces, esto para el jueves.